Bienvenidas a todas las personas que se están conectando esta mañana de hoy. Em, Vamos a dar unos minutos a que se conecten más personas, pero queríamos agradecerles por estar en este espacio con nosotros y con nosotras. Qué bueno tenerles por acá. Esperamos que sea un espacio, una horita de información muy valiosa, de conocer lo que están haciendo varias organizaciones, varias entidades del sector privado eh, e incluso público también, por la inclusión y por la integración de las personas refugiadas y migrantes. Así que les damos a todos y todas la bienvenida. Ya por ahí veo que hay personas que nos cuentan, que vienen del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que bueno, nos encanta también poder contar con la institucionalidad pública en estos espacios que nos parece tan importante. Bueno, de Fundación Capital, que le ha hecho una apuesta a tratar de agrupar personas y organizaciones muy importantes de espacios. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ya vamos alrededor de 32 personas, entonces, si les parece bien, vamos a dar inicio. Nuevamente, y para quienes no me hayan escuchado, quiero darles una bienvenida y un agradecimiento por estar con nosotros en este espacio. Desde Fundación Capital y desde todas las organizaciones que verán a lo largo de esta charla y de esta conversación, estamos muy felices de poder compartir estas temáticas con otras personas y otras organizaciones que sé que están trabajando y que creen en la integración y en la inclusión de poblaciones refugiadas y migrantes. Y pues qué mejor día de hoy, el Día Mundial del Refugiado, el Día Internacional del Refugiado, para poder que sea una excusa para que conversemos un poco sobre estos temas, ¿no? En cómo lo estamos haciendo, en cómo podemos mejorar para hacerlo de una manera más integral, qué estamos perdiendo de vista, qué podemos celebrar para que quizás en otras latitudes también puedan aprovechar nuestras lecciones aprendidas. Y en Fundación Capital no queríamos dejar pasar esta fecha porque para nosotros desde hace varios años trabajar por la integración de las personas refugiadas y migrantes se ha convertido en uno de los pilares que complementan o que hacen parte de la misión de la organización. Ya más adelante les contaremos un poco algunos puntos más específicos sobre cómo trabajamos por eso, pero para nosotros es muy importante este tema. Les voy a contar rápidamente cómo se va a dividir el espacio de hoy para que ustedes lo tengan muy presente. Primero vamos a darles un pequeño contexto muy rápido y general sobre lo que hacemos en este sentido, nuestros intereses y nuestros pilares de trabajo sobre este tema. Luego vamos a tener una presentación muy interesante sobre lo que nos trae hoy a este espacio y es la inclusión financiera de la población refugiada y migrante venezolana en Colombia. Eso va a estar a cargo de ASO Bancaria. Y luego vamos a tener nuestro panel, que es el momento, digamos, más nutrido y más grande, más bien, de nuestro espacio. Tenemos a 4 panelistas que han estado luchando desde sus organizaciones para sumar un granito de arena a este tema, entonces se los presentaré en ese momento. Ese panel tiene varios momentos sí, muy interesantes y en donde queremos que se motive también el que ustedes puedan hacer preguntas a través del chat para en un espacio de cierre poder, si hay preguntas, poder hacérselas a los panelistas en ese momento para un cierre final y una reflexión final que van a hacer desde los colegas de ACNUR, que también en su momento les presentaré. Así que para iniciar, quiero darle la palabra a Daniel Lozano de Fundación Capital para que nos des, Dani, ese contexto general del que hablo. Claro que sí, Ani. Bueno, pues buenos días para todos y para todas. Un gusto, de verdad, pues poder compartir este espacio pues con las personas que ya ahorita más adelante ustedes tendrán el placer de verdad de
de escuchar. Y pues nada, queríamos contarles que desde Fundación Capital pues realmente estamos interesados en que las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad mejoren sus vidas pues de manera efectiva, ¿no? Y esto lo hacemos pues a través de diferentes tipos de estrategias que abordan pues los problemas que enfrentan desde una perspectiva sistémica, y por eso siempre consideramos muy importante poder trabajar pues de manera articulada con actores que sean relevantes tanto en los ecosistemas de medios de vida como de inclusión financiera. Dentro de las estrategias que nosotros implementamos, siempre trabajamos, pues digamos, principalmente en tres líneas de trabajo. Siempre tratamos de abordar lo que es la inclusión económica, la inclusión digital y la inclusión financiera. Y particularmente sobre este último elemento, el de la inclusión financiera, me interesa pues destacar que desde hace 4 años hemos estado desarrollando pues un conjunto de iniciativas en donde hemos podido articular acciones precisamente para poder superar las barreras que existen tanto desde las instituciones financieras para llevar de manera efectiva su oferta, como desde la población pues migrante refugiada, particularmente venezolana aquí en Colombia, para que puedan también ellos y ellas acceder pues a esa oferta que está disponible pues en el país, ¿no? Desde Fundación Capital consideramos que la inclusión financiera es muy importante cuando pensamos en el mejoramiento de los medios de vida de las poblaciones con las que trabajamos, porque pues permiten fortalecer o consolidar sus fuentes de ingresos, ¿no? Y en el caso pues de la población venezolana hemos visto que, por ejemplo, facilitan pues el acceso a un empleo formal o pues sirven para impulsar sus proyectos productivos, ¿no? Y aquí pues es importante que pensemos pues en el amplio espectro de productos y servicios financieros que existen y que están disponibles pues para ellas y ellos. Y bueno, pues digamos que dentro de las iniciativas pues que hemos desarrollado en estos últimos 4 años, tal vez pues tres son como las más importantes y relevantes. Aquí pues mencionando los nombres de los proyectos, pues me interesaría pues destacar Cerrando Brechas y el Parche Financiero, que son dos iniciativas pues que han estado lideradas pues por Daniela Pradilla, nuestra host el día de hoy. Y pues un tercer proyecto que se llama Tierra de Oportunidades, una iniciativa pues que venimos implementando desde 2023 en alianza pues con el ACNUR. Y pues en todas ellas hemos tratado de articular acciones pues con entidades financieras, con el sector público, pero también con otras organizaciones sociales, y particularmente hemos involucrado de manera activa a la población venezolana, ¿no? Bien sea pues porque han sido ellos y ellas también embajadores un poco de nuestros proyectos, pero también pues porque han sido a la larga pues las poblaciones que hemos priorizado pues para nuestra intervención. En términos de resultados, pues las estrategias que les he mencionado han facilitado pues que nuestros aliados financieros lleven su oferta de manera efectiva a más de 100.000 personas pues en todos los rincones, pues si se quiere, del país, con niveles de uso y activación iguales o superiores a los de la población colombiana, pues demostrando que en efecto pues allí existe una oportunidad de mercado muy importante pues para el sector financiero. Adicionalmente, hemos capacitado pues también a líderes y lideresas como a otras organizaciones y entidades sociales en metodologías de educación financiera pues enfocadas a que la población conozca las características de la oferta que está disponible, puedan compararla, identifiquen cuál es la que les resulta más conveniente. Nosotros, un poco a través del trabajo que hacemos, nos interesa que las personas no solamente conozcan cuál es la oferta que está disponible, sino nos gusta hacer mucho énfasis en la oportunidad, ¿no? No todos los productos y servicios financieros son pertinentes en todos los momentos, pues digamos, del desarrollo de los proyectos productivos o de sus medios de vida, y pues siempre nos parece importante como poner sobre la mesa esa reflexión, ¿no? Y de pronto aquí también contarles que solamente el año pasado logramos articular acciones con más de 50 agencias o oficinas pues territoriales de entidades financieras en más de 20 municipios del país para que llevaran su oferta de manera pues efectiva a eventos que organizamos nosotros o en articulación con otros actores locales para que la población venezolana particularmente pueda conocer y acceda de manera efectiva pues a la oferta que está disponible. Y pues nada, pues para cerrar, contarles que en estos 4 años, pues yo creo que los aprendizajes realmente han sido muy importantes, han sido pues muy grandes, y pues estos resultados pues no se hubieran podido lograr si no hubiéramos generado pues tal vez también estos procesos de articulación pues con algunas de las entidades pues que ustedes van a conocer hoy y otras, sino también pues con estos actores que son relevantes pues cuando pensamos en el sector público. Y creo que aquí es muy importante también destacar el trabajo que se ha hecho desde Banca de las Oportunidades, en donde se han desarrollado un conjunto de iniciativas desde el gobierno nacional orientadas pues a facilitar la inclusión financiera de la población venezolana pues aquí en Colombia, ¿no? Entonces pues nada, o sea, pensando en estos elementos que les mencionaba, pues fue que nos imaginamos este espacio en donde pues hemos invitado pues a representantes de entidades pues que para nosotros como Fundación Capital pues son claves, son muy importantes. Y pues nada, pues los dejo ahí para que puedan conocerles, escucharles, y pues que podamos reflexionar en torno pues a la información que nos van a estar compartiendo en este espacio. Gracias, Dani. Mil gracias, Dani. Bueno, y ahora quiero pasarle la palabra a Valentina Ochoa.
Vale es la directora del Laboratorio de Innovación Social de Asobancaria y viene para nosotros con una presentación muy interesante sobre cómo es esa inclusión financiera de la población venezolana hoy en Colombia. Adelante, Vale. Gracias, Dani. Bueno, buenos días para todas las personas que nos acompañan. Un saludo pues a mis compañeros y mis compañeras panelistas y a Fundación Capital. Gracias por la invitación. Bueno, me han encomendado esta mañana la tarea de enmarcar un poquito esta conversación que estamos teniendo hoy en el Día Internacional del Refugiado y quisiera empezar poniéndole, pues lastimosamente en este momento no le podemos poner cara, pero sí poniéndole números sobre las personas sobre las que vamos a estar conversando en este espacio. Entonces, en primer lugar, quisiera empezar diciendo que según Migración, hoy hay 2,8 millones de personas migrantes provenientes de Venezuela en el país. Es la población migrante más importante que tenemos hoy en el país y de eso vale la pena resaltar que 1,9 millones, es decir, más de la mitad, hoy ya cuentan con el PPT. Esto empezando la nota con una buena noticia y es que todos los esfuerzos institucionales que se han hecho y que hemos hecho a lo largo de estos años, pues hoy redundan en más de la mitad de las personas regularizadas con PPT. Sin embargo, también vale la pena resaltar que el segundo numerito más grande son las personas que continúan en la irregularidad. Y la irregularidad continúa siendo una barrera de acceso para la oferta de diferentes productos y servicios, no solamente financieros, sino en general dentro del país. Si miramos de hecho a la derecha, vamos a ver que la mitad de las personas migrantes son mujeres y hay dos porcentajes muy importantes, que es el 28% que corresponde a niños, niñas y adolescentes, en donde la invitación también es a pensar en cómo el hecho de estar en la irregularidad pues afecta temas de educación, de la misma manera que el 3,7% de las personas son personas mayores y estar en la irregularidad también afecta temas de salud. Entonces, acá el llamado es un poco también a pensar en el avance que hemos tenido, pero los retos que persisten en lo que se refiere a irregularización. Si me ayudas, Fran, con la siguiente. Ahora hablando específicamente de inclusión financiera, pues vemos que desde 2021 hasta ahora, pues ha habido un avance muy importante. Vemos que las columnas crecen a lo largo casi de todos los años y vemos en los diferentes colores el rol que han tenido las diferentes tipos de entidades financieras al momento de hablar de inclusión financiera. Inicialmente vemos que las CETES y los establecimientos bancarios jugaban el papel más importante, pero vemos como a partir de 2022, que es cuando el PPT entra en vigor en la totalidad, pues las compañías de financiamiento empiezan a jugar un papel cada vez más importante, de la misma manera que las entidades cooperativas de carácter financiero. Hoy, en el 2024, un corte de 2024, perdón, vemos que el acceso es del 52%, es decir, de la totalidad de las personas venezolanas que están en el país, el 52,7% tienen acceso a algún producto, financiero. Acá vale la pena mencionar que pues nos falta un numerito del de que mi compañera Magret de pronto nos va a poder ampliar un poquito más adelante, que es el papel tan importante que han jugado las fintech en acceso financiero para personas migrantes. En esta no me voy a detener mucho, simplemente quiero hacer énfasis en evidencia que hemos estado recolectando con diferentes aliados, en este caso con IPA, que ha sido un jugador muy importante en investigación de inclusión financiera para personas migrantes, y es en diferentes estudios que hemos hecho y algunos que han hecho ellos solos, hemos encontrado que hay una barrera muy importante, que es la barrera de autoexclusión. Acá vemos, y no me voy a detener en los números, pero vemos que es importante poner sobre la mesa conversaciones sobre los sesgos que se presentan desde las personas comerciales de los bancos y de las entidades financieras en general, de la misma manera, y acá es muy importante el rol que cumple el sector social con organizaciones como Fundación Social y de la misma manera organizaciones como ACNUR, porque también existen sesgos que generan autoexclusión desde la demanda. Y es importante hacer referencia a ambas puntas de la conversación, pues porque no va a haber inclusión financiera si no abordamos tanto los sesgos como las barreras de autoexclusión. En la siguiente, Fran, perdón, vemos un panorama general de las barreras hoy. Así las hemos identificado y las hemos agrupado desde el laboratorio. Encontramos que hay barreras administrativas
que siguen siendo importantes en lo que se refiere a verificación de identidad de documentos, al incremento en los costos de la consulta que hubo el año pasado y que se ha mantenido constante hasta este año. Y un tema importante que es con los diferentes cambios de documentos de identidad, pues tuvimos un trabajo inicial con PEPS, después tuvimos una segunda tanda de trabajo primero con PEPS, después con PPT y ahora estamos regresando o existe la posibilidad de que regresemos a los PEPs, de tal manera que ese cambio de documentos pues genera desde el punto de vista bancario pérdida de datos y de historial crediticio que es importante y más que importante es fundamental a la hora de hablar de inclusión financiera. En temas estructurales pues vemos que de todas formas un porcentaje importante de la población migrante pues trabaja desde la informalidad o tiene temas de inestabilidad laboral que redundan en barreras importantes al momento de acceder a productos bancarios. Desde el tema de la población migrante veíamos pues la autoexclusión, que la hablábamos en la diapositiva anterior, perdón, pero también una tarea que tenemos pendiente y es seguir profundizando en entregar conocimientos sobre el sistema bancario de tal manera que esa relación y ese diálogo entre la población migrante y el sistema bancario sea cada vez más fluido e informado. Y finalmente nosotros, desde el sector bancario, seguimos teniendo tareas importantes en lo que se refiere a sesgos, como ya lo hablábamos, cómo abordar personas que tienen historial crediticio inexistente o pequeño, cómo seguimos trabajando en ese sentido y cómo seguimos también trabajando para los asesores de las fuerzas comerciales en el conocimiento sobre la documentación que está vigente y los cambios que ha habido a lo largo del tiempo. Ahora sí, en la siguiente, Fran, ¿en qué hemos avanzado? En las barreras más administrativas, pues tenemos diferentes mesas de discusión en donde hacemos incidencia, coordinación, diálogo. De hecho, muchas de las organizaciones que estamos acá nos sentamos una vez cada 2 meses en el GIFEM y en diferentes mesas y espacios en donde pues lo que hacemos es buscar herramientas para acercarnos a la institucionalidad pública y poder entregarles también nuestra perspectiva y cómo algunos de los avances se ven frenados por cambios administrativos o cómo nosotros también podemos ayudar en toda la estrategia de migrantes que hay en este momento. Em, en informalidad, inestabilidad laboral y falta de información en estas barreras estructurales, creo que también la cooperación internacional y el sector social ha hecho un trabajo muy importante con sus programas de empleabilidad y emprendimiento, esto para poder generar para poder profundizar en la fase de estabilización de la atención humanitaria de personas migrantes, en temas desde la perspectiva del cliente, pues la educación financiera ha sido muy importante, esto con proyectos como los de Fundación Capital, del parche financiero especialmente, y desde nosotros, desde la industria bancaria, pues tenemos nuestro protocolo social, que es nuestro caballito de batalla en inclusión financiera para grupos subatendidos y especialmente para personas migrantes. Tengo todavía 2 diapositivas más, pero creo que voy a dejar acá para efectos del tiempo. Esto la idea era simplemente poderles presentar en qué estamos, cuáles son las barreras que siguen persistiendo desde nuestra perspectiva, en qué hemos avanzado y poder abrir la conversación con mis compañeros y compañeras panelistas. Les devuelvo la palabra, compañeros de Fundación. Muchísimas gracias, Vale. Bueno, y creo que con la presentación y la información que nos acabas de dar, diste respuesta a la primera pregunta que les tengo preparada al panel, entonces quizás ahí le pido a los otros compañeros que nos ayuden como complementando información que ellos tengan desde su rol y desde su visión. Pero justamente para darle entrada a este momento, quisiera contarles a todas las personas que nos acompañan, que solo quisiera repetir que el espacio de preguntas y respuestas está habilitado para que ahí puedan poner las preguntas que tengan desde sus organizaciones y que hacia el final del panel podamos compartir con los panelistas. En este caso tenemos 4 panelistas bien interesantes. Tenemos a Valentina Ochoa, que como ya les comenté, viene de Asobancaria. Estamos también con Magret Gutiérrez, para quienes no la conocen, ella es CEO de Avance, una fintech que yo creo que ha sido crucial en esta inclusión de la población refugiada e inmigrante, que ya Magret nos contará un poquito más de detalles sobre eso.
Tenemos a Alejandro Mejía, que es asistente senior de soluciones duraderas de ACNUR. Justamente en este panel queríamos combinar y mezclar lo que es el título de este espacio, y es cómo construimos alianzas entre el sector, en este caso entre el sector privado y el sector social, y cómo esas alianzas nos pueden ayudar a potenciar la misión que tenemos de esa inclusión y esa integración. Y finalmente tenemos a Arly Méndez, él es el director comercial de captaciones y seguros de Banco Unión, otra de las organizaciones que yo creo que ha hecho una apuesta muy importante por cómo incluir con productos de calidad a esta población. Entonces ya Arly también nos contará en un momento cómo se ve la inclusión desde su perspectiva. Así que bienvenidos a todos los panelistas, nos encanta tenerles en este espacio. Y para iniciar, como lo anticipaba hace un momento, lo que quería preguntarles a cada uno de ustedes es justamente si nos pueden compartir, está bien que sea solo uno, como para que nos vayamos complementando, pero un desafío que ustedes vean que hemos superado en ese camino de una inclusión financiera plena para la población venezolana en Colombia, y uno que ustedes digan, esto nos hace falta resolver. Este aspecto todavía tenemos que sumar esfuerzos para ver cómo lo resolvemos. Entonces, si les parece, Vale ya nos mencionaba varios en la presentación, entonces voy a pasar a Margaret, si nos quieres contar de tu perspectiva un desafío que ya hayamos superado y uno que nos haga falta por superar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias pues a Fundación Capital por crear estos espacios tan maravillosos que traen tan buenos aprendizajes para todos. Mi nombre es Margaret Gutiérrez, yo soy la CEO de Avance. Avance es una fintech que trabaja bajo un modelo de corresponsabilidad digital con el Banco Cooperativo Copcentral. Somos Visa, además, y venimos trabajando desde Colombia y extendiéndonos hacia Latinoamérica por crear modelos de inclusión financiera integral para que las personas migrantes, retornadas y en condición de acogida puedan acceder a servicios financieros que no solamente permitan el acceso al ahorro, sino que también integren diferentes productos y servicios que les permitan crear historiales crediticios en aras de mirar desarrollos sostenibles en el tiempo. Definitivamente hay diferentes aristas desde mi punto de vista que considero que debemos trabajar. Pienso que el tema del acceso a la bancarización es algo que ya estamos resolviendo, no solamente para la población migrante, sino para los colombianos en general. Y el cuello de botella se sigue presentando en dos aspectos de cara al usuario. Primero, en el tema de la creación de la educación tecnológica del manejo de las herramientas financieras. Hemos visto que muchas personas tienen acceso a billeteras digitales, a cuentas de ahorro, pero en temas de conocimiento de usos de herramientas que les permitan realmente impactar de manera positiva su salud financiera en el mediano plazo, se está definiendo solamente y se restringe a un tema transaccional. Y el uso de los recursos no solamente es un uso transaccional. Todas las billeteras y las grandes fintech de Colombia hemos hecho un trabajo en el back, en desarrollos tecnológicos que traen implementados cualquier cantidad de productos y servicios que pueden mejorar esa salud financiera. Entonces pienso que nos hace falta trabajar un poco en ese tema de la educación financiera enfocada en ese uso del recurso tecnológico para que dejemos solamente un proceso transaccional y pasemos ya a otro campo, que es el tema de la estructuración de las historiales, de los perfiles, de cómo creo en mí dentro de mi situación financiera para poder acceder más adelante a una línea de crédito. Y en la segunda instancia, de cara también ya hacia el sector de cooperación internacional y gobiernos locales, que es hacia lo que yo me enfoco, pues definitivamente considero que hace falta cambiar un poco este tema de entregas en efectivo. El mundo cambió, la tecnología existe y definitivamente nuestros donantes necesitan medir los impactos y la trazabilidad que generan las donaciones o los beneficios que se le genera a la población migrante. Esto
manejar data posterior puede ayudar a mejorar los recursos, a enfocarlos de manera más eficiente, a poder medir si la persona que está recibiendo esa ayuda humanitaria la está recibiendo por alguna otra fuente también. Y medir la data permite también que podamos impactar mayor cantidad de vidas. Nosotros desde Avance estamos trabajando en alianza con Visa, desarrollando un modelo donde ya vamos a empezar un piloto con World Vision International, en donde vamos a empezar a dispersar ayudas económicas trabajando desde la conceptualización del conocimiento del cliente bajo un modelo integrando la tecnología y que podamos hacer dispersiones de ayudas económicas como puerta de acceso a programas de inclusión financiera que generen desarrollos sostenibles en el tiempo. Entonces, de cara al usuario, hago un pequeño resumen. Creo que hace falta mucha más educación en cuanto al uso de los recursos, cualquiera que sea que esté utilizando la persona, y en temas de cara a la cooperación internacional y a los gobiernos locales es que nos quitemos un poco la venda del efectivo y empecemos a integrar en estas entregas de ayudas humanitarias la tecnología para que podamos generar un mayor impacto y un mejor valor. Gracias, Dani. Mil gracias, Margaret. Sí, tocas dos puntos muy importantes. Ahora me gustaría darle la palabra a Alejandro, que justamente nos trae a este espacio esa visión de organización, de desarrollo que está intentando promover programas que busquen cómo mejorar la calidad de vida de esas personas refugiadas y migrantes, ¿no? Entonces, Alejo, bienvenido y cuéntanos, por favor, eso mismo, ¿tú qué ves como desafíos superados y desafíos por superar? Hola, buenos días. Un saludo especial desde ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas. Nosotros creemos que hay muchos avances. La presentación de Valentina un poco nos sorprende gratamente los números de casi el 50% de la población que ya accede a productos financieros es un avance bastante significativo y que tiene que ver con el avance y el interés que ha puesto pues, el Estado colombiano por integrar la población refugiada e inmigrante, que es el camino, digamos, para efectivamente lograr la estabilización y la protección de los derechos de estas personas que salieron forzosamente de sus hogares. El avance efectivamente está principalmente en temas de acceso a productos de ahorro, billeteras digitales. El año pasado se permitió la apertura de productos con Nequi, por ejemplo, que era, digamos, una demanda importante de la población. Em, y cada vez más vemos que las entidades bancarias establecen menos requisitos adicionales para abrir productos. En algún momento veíamos que para abrir una cuenta de ahorro les pedían carta laboral, les pedían RUT, adicionalmente, digamos, requisitos adicionales que no existían para nacionales colombianos. Y cada vez vemos que se exigen menos requisitos adicionales. Efectivamente, el reto se mantiene en temas de acceso a crédito. Sabemos que es difícil por la falta de historial crediticio, por encontrar productos, por generar confianza, sobre todo en las entidades bancarias, sobre la vocación de permanencia que tiene la población refugiada e inmigrante. Eh, pero creemos que hay pues unas oportunidades de negocio bastante importantes en este sector también. Hay población que ya está consolidada en el país y creemos que el camino está en ofrecer alternativas. Uno, de acceso a garantías crediticias. Con el Fondo Nacional de Garantías se ha intentado revisar la oportunidad de una línea de garantías específicas para esta población que nos permita mitigar un poco el riesgo para la apertura de créditos y sobre todo también el acceso a algunos programas de acceso a capital que para las personas más vulnerables que no tienen la oportunidad de demostrar una capacidad de endeudamiento puedan acceder a un primer capital para sus negocios o para sus procesos de autoempleo y que esto les permita más adelante poder demostrar historial crediticio, historial o criterios, digamos, de riesgo mucho menores.
Entonces, ahí resaltar también en temas de documentación lo que dice Valentina, tenemos el reto adicional que avanzamos todo este tiempo con el permiso por protección temporal en temas de documentación, y es que vienen dos nuevos documentos. Uno, de regularización de población refugiada e inmigrante proveniente de Venezuela, que es el PEP-Tutor, que nos devuelve un poco a nuevamente a otros documentos y la confusión que esto genera en las entidades financieras de tener dos tipos de documentos y analizar una nueva oportunidad de mercado de cuántas personas tendrían este nuevo documento de PEP-Tutor. Y este año, que fue una noticia que celebramos mucho, y es que las personas solicitantes de asilo en Colombia, ¿sí? Las personas que están en su proceso de ser reconocidas como refugiadas en Colombia, se les entrega un documento que es el salvoconducto SC2, ¿sí? Por parte de Migración Colombia, la Cancillería, y durante muchos años este documento de salvoconducto no les permitía, por un lado, acceder a un trabajo formal en Colombia, con todo lo que esto implica en términos de documentación, digamos, de poder afiliarlos a ARL, de poder afiliarlos a pensión, y por tanto también de poder aperturar una cuenta bancaria de nómina. Entonces ahora tenemos el reto adicional de que vamos a tener dos nuevos documentos con los que se pueden aperturar productos financieros, ¿sí? El PEP-Tutor y el documento de salvoconducto SC2, que se abrió la posibilidad con el decreto 089 de este año, que nos pone nuevamente en el reto de recuperar nuevamente, demostrar las oportunidades de mercado que tienen estas poblaciones que contarían con estos dos documentos, y nuevamente recuperar la confianza en las entidades de demostrar que estos documentos son válidos, que se pueden trabajar, que estas personas tienen unos perfiles determinados para acceder a productos financieros. Entonces, eso sería como lo que vemos nosotros desde el número. Alejo, muchas gracias. Y creo que tocas un tema súper relevante en este espacio y es el tema de la documentación, que creo que hace parte de las conversaciones del día a día que tenemos con las entidades financieras. Y Arly es una de las personas con las que hemos hablado más de estos temas porque pues ha vivido desde el interior de una entidad financiera los impactos que tiene esto de los diferentes documentos. Bueno, entonces Arly, aprovecho para darte la palabra y que tú nos cuentes, no sé si como complemento a cosas que ya han dicho antes o cosas nuevas, lo que tú consideres más conveniente, pero que tenemos todavía por resolver y que podemos celebrar que hayamos resuelto. Bueno, buenos días y muchas gracias a todo el equipo de Fundación Capital por invitar a Banco Unión, invitarme a participar en este espacio, y un saludo a mis compañeros panelistas. Yo creo que han recogido muy bien ya todos los principales desafíos, tanto resueltos como por resolver. Haría un poco de zoom en lo que Alejandro decía alrededor de identificación. Creo que ese es un desafío resuelto. Hoy el grueso de las entidades tenemos ya adaptados nuestros sistemas para aceptar el PPT, de manera que ese, podría decir, uno es un desafío resuelto, y fue tal vez la barrera más grande a la que nos enfrentamos hace un par de años. Sin embargo, ese desafío resuelto se convierte este año en un desafío nuevamente por resolver. Que volvamos a hablar de, pues por supuesto ya teníamos anunciado PEP-Tutor y salvoconducto, y otras conversaciones que se están dando hoy alrededor de nuevos tipos de documento. Eso se convierte en un desafío nuevamente a resolver. Realmente, más allá de la confianza y de construir confianza y de conocer el tipo de documentos, y entender que es la misma población, hay un desafío técnico y tecnológico para las entidades detrás de habilitar un documento nuevo. De manera que si los actores que estamos hoy acá, desde nuestro alcance, podemos llevar esa conversación, yo creo que es bien, bien importante mantener esa conversación con el gobierno y con las entidades administrativas que regulan el tema, porque en la medida en que volvamos a tener esta multiplicidad de tipos de documento, pues vuelven a aparecer barreras que hoy ya tenemos resueltas en buena medida. Entonces, identificación, Daniela, creo que es un tema resuelto, pero que vuelve a generar, digamos, algún tipo de dificultad o barrera. Y diría que el segundo tema más importante
desde la óptica de Banco Unión, Magret se refería a datos e información al inicio, digamos, de la pregunta, y creo que es ese. Si bien es cierto, como Alejandro decía, y en las cifras que Valentina nos mostraba, el grueso de esa inclusión financiera se ha dado con instrumentos de ahorro, todavía en crédito nos queda un montón de trabajo por hacer. Y cuando nos enfrentamos a resolver esos desafíos alrededor de crédito, pues la barrera grande es información. ¿Cómo logramos tener más información? ¿Cómo, y creo me adelanto como 2 o 3 preguntas, Daniela, pero cómo todos los actores que participamos en el ecosistema empujamos en esa dirección de tener información estructurada, de tener información disponible para todas las entidades que nos permita conocer mucho mejor al migrante, que nos permita entender sus hábitos de pago, sus hábitos transaccionales. Cuando Magret decía, oiga, es momento de que los auxilios económicos, los auxilios monetarios dejen de ser efectivo, el impacto que eso tiene solo llevándolo a un instrumento financiero, a una cuenta de ahorro, a una billetera, es gigante. No solamente porque le facilita la vida y la transaccionalidad, sino porque comienza a entregar información a las entidades totalmente valiosa que nos va a dar tranquilidad y confianza luego en la generación de crédito, que es tal vez el desafío, como bien lo reseñaba Alejandro, más grande todavía desde el punto de vista de producto, y para ese desafío necesitamos, por supuesto, desarrollar mecanismos de scoring alternos, desarrollar mecanismos que nos permitan conocer con información no estructurada, pero también trabajar muy rápido en mayor información que nos permita un mejor conocimiento y que le dé a las entidades esa tranquilidad y esa confianza, sobre todo para profundizar en crédito. Perfecto, darle mil gracias. Sí, yo creo que acá hay como unos mensajes y hacia el final del espacio del panel vamos a irlos también consolidando para que nos queden esos grandes mensajes, pero por ahora uso, acceso a crédito, información y documentación creo que envuelve las grandes cosas que se han mencionado en este espacio. Y como en el propósito de este espacio es justamente poder visibilizar el poder que tiene el hecho de que trabajemos, como dice Arly, juntos en esto y que no cada uno esté tratando de promover una iniciativa por su parte, porque creo que es en esa unión entre el sector social, entre el sector público y entre el sector privado, pues en este caso el financiero desde los gremios y desde las entidades financieras mismas, que realmente podemos generar un cambio de ecosistema, ¿no? Que podemos hablar cómo cambiar la documentación, cómo cambiar las cosas en los sistemas tecnológicos para que esa documentación pueda aceptarse, bueno, y demás cosas. Entonces, quiero pasar a el segundo momento en donde podamos visibilizar esas cosas que hemos hecho a partir de cada una de las organizaciones que estamos aquí representadas. Y para ello quiero, Vale, desde Asobancaria, preguntarte cómo desde el gremio ustedes han desarrollado iniciativas para motivar que las entidades financieras incluyan a esta población venezolana, digamos que hasta ahora con el PPT. Gracias, Dani. Bueno, preparando esta respuesta pensaba como que hay diferentes aristas. Pienso que el trabajo más difícil sí, como el trabajo más fuerte que hemos hecho, pero al mismo tiempo el más sutil, lo que es un poquito frustrante, pero es justamente ese trabajo de interlocución frente a los diferentes cambios que ha habido en términos de documento de identidad, porque como Arly muy bien lo mencionaba, pues cada cambio de documento de identidad para los bancos significa muchísimo trabajo. Yo me acuerdo cuando recién empecé a trabajar en la industria que yo decía, no, pues ¿cómo así? Se crea una casillita que diga PPT y listo, sale para pintura. No, pues resulta que no,
Después me enseñaron que lo que hay detrás es un montón de trabajo, que eso tiene que ir conectado con la información que viene, en el caso de las personas colombianas, con la registraduría, en el caso de las personas venezolanas, con migración, hay que pasar por las centrales de riesgo. O sea, hay una cadena detrás que no es tan obvia y que es importante considerar. Entonces, todo esto para decir que el trabajo que hemos hecho frente a los cambios de documento de identidad, pues ha sido el más importante y al mismo tiempo el más útil, pues porque nos rebosa, no es específicamente pues de la institucionalidad pública. Pero para eso, ¿qué hemos hecho puntualmente? Además de conversar, llevar la información, conversar con migración, conversar con el GIFEM, entender y demás, lo que hicimos fue que en el momento en el que empezamos a trabajar esto, había más de 5 documentos de identidad, pues habilitados por parte de Migración Colombia. Entonces, lo que empezamos a hacer en ese momento fue crear unas guías que le permitiera a la persona comercial que está atendiendo a una persona migrante entender cuál era el camino a recorrer según el documento que le estaban entregando. Todo esto para decir que nuestro esfuerzo más importante ha sido con las personas comerciales para ayudarles a navegar los diferentes requisitos que se han puesto desde la institucionalidad pública y poder atender efectivamente a una persona migrante. Entonces sacamos una primera guía, después sacamos una segunda guía cuando ya hubo el paso al PPT, después sacamos una tercera versión cuando ya se sacó el PEP Tutor, pues esa es la más reciente. Y este año pues prepararemos los cambios necesarios que haya con los diferentes documentos que Alejandro estaba mencionando anteriormente. Hemos hecho diferentes talleres de educación financiera, esto en apoyo sobre todo apoyando a ONGs que trabajan con población migrante. Hemos hecho, esto ha sido de los ejercicios más bellos que hemos hecho, sentarnos a conversar y, como también decían acá en el chat del seminario, a entender cómo funcionan los presupuestos de los diferentes segmentos de personas migrantes y cómo desde la educación financiera se puede empezar a generar bienestar independientemente del presupuesto que se maneje desde el núcleo familiar. Y eso ha sido súper importante. Yo salgo de esos talleres siempre con el corazón hinchado porque de verdad que se aprende un montón y se abordan temas como por ejemplo este comentario que dice en ahorro para las personas migrantes es muy poco porque es el diario vivir. Entonces, ¿cómo abordamos desde la educación financiera y desde el bienestar financiero situaciones en donde este es el presupuesto? Entonces, ¿cómo hacemos un diálogo que sea nutritivo para las personas migrantes que están en esta situación y que la industria bancaria pues pueda tener un rol importante en ese sentido? Y finalmente, el proyecto que les conversaba que trabajamos con IPA y con Cooperación Internacional, en donde estuvimos identificando los sesgos que les mostraba en la diapositiva, desde los asesores comerciales, todo esto pues para poder trabajar nuevamente en esta arista, en esta punta de lanza que es la fuerza comercial de los bancos y cómo hacer sensibilización para hacer una atención cada vez más cercana, empática y que corresponda efectivamente a lo que la persona está necesitando. Cambio. Perfecto, vale, muchas gracias. Hay creo que tres puntos muy claros y concisos sobre diferentes frentes, ¿no? De cómo atacar las cosas, tanto desde el andar como desde la oferta. Y creo que eso puede conectarse un poco y le quiero dar la palabra a Arlis, y es cómo desde Banco Unión ustedes se han adaptado para incluir financieramente a esta población y qué actores en ese proceso de adaptación, qué actores tanto internos como externos, áreas internas de la entidad y actores externos que ustedes creen que hayan sido claves en ese proceso. Súper, sin duda, digamos, el primer punto cuando hablaba del desafío de identificación, diría que en ese proceso de adaptación del banco, ese fue, digamos, el mayor reto, un poco más de un año. No es, Valentina lo dijo muy bien hace un momento, no era tan sencillo como soplar y hacer botellas. Tiene detrás una conexión con un montón de sistemas, con nuestros sistemas de transferencias interbancarios, con nuestros sistemas de pagos. Entonces,
Esa adaptación para poder tener un documento de identificación habilitado en nuestros sistemas, creo que fue el primer paso del banco para tener esa adaptación eficaz y poder comenzar a incluir financieramente a los migrantes y muy específicamente a la población venezolana en Colombia. Lo otro muy importante en el camino de la adaptación fue comenzar a construir productos con contexto, pertinentes. Si bien la oferta de productos y de servicios financieros en Colombia es robusta y casi que no necesitábamos adaptación de esos productos para llegar a los venezolanos, pues sí necesitábamos disponibilizar esos productos y entender muy bien esos dolores que tenían en su momento los venezolanos. Entonces, entender, por ejemplo, que en materia de seguros era muy importante comenzar a disponer productos que resolvieran los problemas médicos, pues porque hay mucho sin acceso al sistema de salud. Entonces, hoy en el banco tenemos un producto que se llama, es un producto de vida con una asistencia médica y el 40% de las ventas o de los seguros que colocamos mes a mes en el banco se están colocando en la población venezolana. Entonces, adaptar los productos para que responda a las necesidades de los migrantes y particularmente de los venezolanos es tal vez el segundo reto y la segunda adaptación importante. Primero, adaptar nuestros sistemas. Segundo, adaptar entonces nuestros productos. Y tercero, el banco es un banco con tradición en el negocio de las remesas. Es un banco que misionalmente ha decidido atender a las familias receptoras de remesas en el banco, en Colombia, perdón, como su segmento core, y que recientemente ha declarado que los migrantes en Colombia hacen parte natural de ese segmento. Solo para darles alguna cifra, más de 40.000 venezolanos transitan por nuestras oficinas mes a mes. Entonces, de manera natural, había una declaración de pues hay que atender a esta población. Y luego lo convertimos en misional. Esa tal vez es la tercera adaptación importante en el banco. Y cerraría con algo a lo que hizo referencia Valentina y es esos sesgos conscientes o inconscientes de nuestros equipos. Entonces, nuestros equipos en oficina de atención a los clientes, pero también nuestros equipos de back office, los equipos de riesgo de crédito, los equipos de monitoreo, los mismos equipos comerciales. Ahí hemos tenido que surtir una adaptación y un proceso de conocimiento y de entendimiento en el que nos han ayudado un montón de entidades. Y con eso respondo a la segunda parte de la pregunta, y ha sido muy importante, por ejemplo, actores como las aseguradoras, porque hoy el banco tiene una oferta importante de seguros para los receptores en Colombia, para nuestro segmento core, pero el tránsito a poder ofrecer esos mismos productos a venezolanos, pues fue un tránsito también que nos tomó un número considerable de meses para convencer a nuestros aliados aseguradores de que es un segmento seguro, que requiere de esas soluciones, que no, o evaluar, digamos, la siniestralidad en un ambiente que, por supuesto, para las aseguradoras era desconocido y es no tengo información de siniestralidad, por ejemplo, alrededor de ellos. Entonces, jugadores importantes y aliados importantes en este proceso, las aseguradoras, las entidades de cooperación. Fundación Capital es un buen ejemplo, pero hemos desarrollado otros proyectos también de cooperación, uno que recientemente fue cancelado de manera fuera de orden, digamos, por usar alguna palabra, pero son sin duda jugadores y aliados importantes y que han apalancado al banco y que han empujado al banco en ese proceso de adaptación, Daniel. Muchas gracias, Arly. Y me gusta mucho que nos hayas contado el tema de que para Banco Unión tomó más de un año la adaptación, porque creo que hace parte de esa conciencia que es importante que todos los actores que trabajamos por la inclusión de la población conozcamos. Lo que decía Vale hace un momento de que uno asume que es habilitar un campo y ya, pero luego cuando se da cuenta que esos procesos pueden tomar más de un año, dice, ah, pues pucha, es que acá es por eso es que tenemos que luchar, porque no salgan más documentos de identidad que vuelvan a que este proceso tome 2 y 3 años. Y también lo que mencionas de cómo el banco tratando de no solo habilitar productos de depósito, sino
generar una oferta integral para esta población, tiene que buscar cómo aliar a otros actores. Tú mencionas las aseguradoras y algunas organizaciones de cooperación para tratar de ofrecer o poner esa oferta de manera integral para esta población. Entonces, me parece que ahí vamos viendo justamente el poder de esas alianzas. Y hablando pues justamente de esas alianzas, quisiera darte, Margaret, la palabra para que nos cuentes cómo desde Avance, cómo Avance se ha articulado con algunas entidades del sector social, que sé que ustedes han luchado mucho por esa conexión con el sector social muy constantemente. ¿Y qué crees tú que han sido los resultados principales de esas articulaciones? Bueno, muchísimas gracias, Dani, por la palabra. Definitivamente, pues nosotros desde Avance creemos que el crear ecosistema es una gran oportunidad. Definitivamente, y Arly me lo puede corroborar, las entidades financieras no competimos entre nosotros en este tema. Realmente lo que estamos tratando es como de compenetrarnos. Hay oportunidades donde estamos en los mismos escenarios y empezamos a filtrar esa oportunidad de caracterización de cliente entre las entidades financieras, buscando definitivamente entender que aunque sabemos que esto es un negocio, porque para las entidades financieras no deja de ser una oportunidad de negocio, existe un componente social importante donde tenemos que entender que es una población especial, donde hay que entender la comunicación de que es un trabajo que se tiene que hacer con un contexto de impacto bastante importante y que debemos ser costo eficientes y eficientes en el trato y en el manejo de la población migrante, porque están llegando, están conociendo, están aprendiendo, no están en las mismas condiciones que un colombiano, así que definitivamente pues pienso que las primeras alianzas se han dado entre las mismas entidades financieras tradicionales y no tradicionales. Los segundos actores importantes que teníamos que incluir acá eran las grandes franquicias. Definitivamente no existe alguien con más poder que una franquicia para poder acompañarnos en procesos costo eficientes, vuelvo otra vez y lo repito, para poder atender a este tipo de poblaciones y generar soluciones tecnológicas que estuvieran atendiendo a este tipo de población de manera especial, generando confianza no solamente para el usuario, sino de cara también a la entidad de gobierno, de cooperación internacional que esté trabajando con esta población, porque la idea era poder, por ejemplo, desde nuestro caso, y estoy segura que desde todas las entidades financieras, el trabajo más importante era poder ofrecer ejercicios con confianza, con trazabilidad, con transparencia, con una vigilancia directa o indirecta por parte de la Superintendencia Financiera y poder cumplir con toda la regulación para que las personas realmente tuviesen una integración real. Yo me quedo sorprendida a veces de que existen de todas formas algunos actores entre el sector financiero que está atendiendo migrantes venezolanos sin incluir en su core bancario el PPT, y me parece que es una acción con daño. Definitivamente hay que marcar a las instituciones financieras que sí tenemos el PPT dentro de nuestro core, que hemos hecho un esfuerzo para poderlo integrar y que la persona realmente quede registrada dentro de sus bases de datos con información coherente. Un PPT tiene un número de PPT y no puedo decir que un número de PPT es una cédula de ciudadanía o es una cédula de extranjería o es un pasaporte. Entonces, dentro de las alianzas es importante considerar que tanto la cooperación internacional, los usuarios en calle, las entidades financieras debemos ser conscientes del tipo de producto que estamos ofreciendo y de ese impacto que queremos tener sobre la población. Y también para nosotros en términos de alianzas estratégicas, pues definitivamente ha sido la cooperación internacional. Nosotros a hoy pues ya somos operadores financieros de la gran mayoría de las entidades de cooperación internacional en Colombia y en Latinoamérica que están haciendo dispersiones de ayudas económicas para este tipo de población, y no nos estamos quedando solamente en el proceso de la dispersión, sino también de llegar con programas de bancarización, educación financiera, construcción de historial crediticio, operadores de nanocréditos con propósito, enfoque de género. Somos la primera fintech, nosotros nos hemos especializado en eso.
certificarnos como una fintech que atiende el enfoque de género por 2X Global. Y además, pues ahora con esta solución que estamos haciendo con Visa, de las que les hablé en mi intervención pasada, pues acabamos de ganar un premio a nivel mundial con el World Food Program Global, donde nos están reconociendo como ganadores de una solución integral que va a transformar la entrega de las ayudas humanitarias definitivamente en el mundo y que permita que esa ayuda humanitaria se vuelva esa puerta de acceso a servicios financieros, tal cual como Arly lo estaba comentando. Me encanta escuchar esto de parte del Banco Unión, de verdad mi gratitud, siento que entienden muy bien el concepto de inclusión financiera. Inclusión financiera no es bancarizar, inclusión financiera es acceder, usar, exponer, aprender, educarse. Es un concepto multidimensional y pienso que todos los actores tenemos que estar involucrados, inclusive el gobierno, porque estos trabajos que hemos estado haciendo, por ejemplo, con las alcaldías, en el caso de ser operadores financieros de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues nos ha permitido poder también trabajar con estos gobiernos locales la importancia de tener en cuenta a los migrantes en todos estos programas que de pronto están hechos para personas que están bajo una localidad específica. Entonces, ya no hablamos solamente de bogotanos, sino también que hablamos de migrantes que viven en Bogotá y producen en Bogotá. Entonces, qué rico poderle dar esta oportunidad a todos. Siento que definitivamente sigue siendo un trabajo de ecosistema, que no puede ser solo Avance, solo el Banco Unión, solo Fundación Capital, solo el ACNUR, solo Benesperanza, solo World Vision, sino que definitivamente tenemos que estar todos consolidados, aprendiendo de todos, de las experiencias de todos, cada uno aportando un granito de arena y ese valor humano que no podemos perder. Seguir haciendo esas actividades en territorio es una bendición, abrazar a la gente, decirles, aquí estamos, Colombia te quiere, Colombia te está abriendo las puertas y empezar a ver a los migrantes como agentes de cambio. Definitivamente los migrantes traen muchas oportunidades. ¿Cuántos matrimonios ya no estamos viendo en Colombia con hijos de venezolanos con colombianas, de colombianos con venezolanos? ¿Cuántas personas no nos ayudan en nuestras empresas, en nuestras familias que son migrantes? Y no podemos olvidar tampoco, Dani, lo que estábamos conversando hace unos días, que dentro de la familia de los migrantes también entran, por ejemplo, los ecuatorianos. En Colombia existen más de 500.000 ecuatorianos que no tienen acceso a líneas de crédito y son ecuatorianos que vienen a trabajar, a desarrollarse. Entonces, empecemos a abrazar a los migrantes, no solo desde la conceptualización del migrante venezolano, sino de todos los migrantes en general, que a la final se presentan frente a las mismas brechas, ¿no? A las mismas, a esas mismas muros de contención que necesitan ser atendidos. Entonces, sigamos trabajando en todo este tema de amor, de cariño. Estamos en un negocio, porque todos sabemos que esto genera un negocio y no quiero que de pronto se satanice la palabra, pero sí es nuestra responsabilidad que al ser una institución financiera con enfoque social debemos ser mucho más costo eficientes, debemos tener una calidad de servicio mucho más específica y la calidez y el acompañamiento tiene que estar de parte de todos en todo momento. Entonces, pues muchísimas gracias por la intervención. No, mil gracias a ti, Margaret. Sí, yo creo que ha habido unos ejemplos de alianzas que desde Avance se han buscado a lo largo de los últimos, no sé, 3 años, 2, algo así, que son muy valiosos. Y finalmente quisiera, creo que ya son las 9, nos vamos a pasar unos 10 minuticos para quienes puedan quedarse con nosotros. Creo que nos queda unas preguntas de cierre y unas reflexiones de cierre muy, muy importantes. Quisiera darle la palabra a Alejo, porque, bueno, en este caso y entre estos panelistas, ACNUR tiene como esta responsabilidad de ser la cara de ese actor social, ¿no? Que tanto hemos venido conversando. Entonces quisiera, Alejo, que nos contaras desde ACNUR qué iniciativas se han desarrollado para incorporar esa inclusión financiera de la población pues, venezolana en Colombia. Y la voy a conectar de una vez con otra pregunta que te tenía y es,
desde esas iniciativas y desde esos aprendizajes que ustedes han tenido, ¿qué recomendaciones consideras tú pertinentes que podría hacerle uno a las entidades financieras, a esa otra cara de este ecosistema que estamos teniendo acá y hablando? ¿Qué recomendaciones crees tú pertinentes para esas entidades financieras que están interesadas en promover la inclusión de esta población? Gracias, Daniela. Nosotros desde ACNUR trabajamos un poco en dos frentes, digamos, resaltar un proyecto especial que tenemos con Fundación Capital en Bogotá, Cundinamarca y Meta, que lo que busca efectivamente es, por un lado, trabajar con la población en términos de educación financiera, pues enseñarles el acceso a cuáles productos tienen, que lo puedan hacer de forma informada, digamos que en esto estamos de acuerdo y no es acceder a los productos por acceder, sino que cuenten con todas las herramientas de información para tener y escoger los mejores productos que se encuentran en el mercado disponibles. Y por el otro lado, con las entidades financieras eliminando estas barreras que nos encontramos en el terreno al momento de que las personas quieran aperturar estos productos, em, ya sea de ahorro o de crédito, que se encuentran disponibles. En el marco de eso hemos tenido ejercicios, digamos, de formación directa, uno a uno con la población, que nos han arrojado bastantes resultados, y también espacios comunitarios que nos permiten llegar también y promover procesos de integración comunitaria y cultural con poblaciones vulnerables que tampoco conocen, colombianas que tampoco conocen de estos nuevos productos que existen y que también es valiosa esa información, lo cual hacemos a través de algunos espacios feriales o jornadas comunitarias de capacitación. ¿Qué recomendaciones nosotros les podemos tener a las entidades financieras? Y es, sigamos trabajando de la mano, efectivamente, como lo menciona Magret, como lo menciona Arly, Valentina, el camino es trabajar de la mano entre entidades financieras, organizaciones de base comunitarias y actores de cooperación internacional que les permitan darles todo el potencial que tiene esta población y las características particulares que tienen estas poblaciones para acceder a estos productos. Me gustaba mucho la frase que dijo Arly de crear productos con contexto. Las organizaciones de base comunitarias y las entidades de cooperación tenemos toda la información, los datos, para ofrecerles ese contexto a las entidades financieras, que es digamos, el elemento necesario para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones para crear productos nuevos o diseñar los productos de acuerdo a esas necesidades particulares. ¿Cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta para determinar que una persona tiene mayor vocación de permanencia? ¿Sí? Nosotros tenemos datos de diferentes fuentes de información a través de los proyectos en los que estamos directamente con la población. Las organizaciones de base comunitarias cuentan con todo ese contexto que les darían a ustedes toda esa información necesaria para poder tener mayor tranquilidad al momento de aperturar o identificar nuevas oportunidades de mercado dentro de la población refugiada e inmigrante. Entonces, la recomendación es sigamos trabajando de la mano, tenemos el acceso a los datos, a la información, el contacto con la población para que identifiquemos dónde están y lleguemos con estas nuevas oportunidades a la población que más lo necesita y que tiene el potencial para acceder. Entonces, ese sería el mensaje puntual. Mil gracias, Alejo. Y me gustaría resaltar algo que he visto en los comentarios y que me parece muy interesante, y es la invitación que nos hace Jessit Alexander de la cooperativa multiactiva Cotregua, y que nos dice, y al sector solidario, ¿no? Cómo integramos al sector solidario en lo que estamos hablando, que creo que tienes razón también, no está representada en estos espacios y hace falta que nos integremos más con el sector solidario. Muchas gracias. Y para devolver la pregunta a las tres organizaciones que están aquí como desde el lado del sector financiero, ¿no? Que son Avance, Bancaria y Banco Unión, si nos pueden dar una recomendación que, si consideran que hay algo que no hayan dicho, pero una recomendación que ustedes digan, las organizaciones del sector social deberían tener en cuenta esto, que no, para que nosotros también podamos generar mejor ese vínculo y esa alianza con el sector social.
No sé si haya algo que por el momento no hayan comentado y les parezca relevante en este frente. Cualquiera de los tres. Pues, Adelante. gracias. No, yo diría que el rol, digamos, de las entidades de cooperación, de estas organizaciones de base, pues amplificar el rol. Uno, es necesario, digamos, mantener la conversación, nutrir la conversación, eh, seguir participando en los distintos espacios que se vienen desarrollando digamos, consolidando. Ahí hay una recomendación que desde nuestro punto de vista es importante y es mantengamos la conversación, generemos conversación alrededor del tema, eh, aceleremos más la transferencia de conocimiento, ese conocimiento que Alejandro acaba de referir, que está en las organizaciones comunitarias, que está en las organizaciones de base, que tal vez estas entidades de naturaleza social y de cooperación tienen unos canales de comunicación, de contacto mucho más cercanos que están en territorio, cómo encontramos mecanismos para que esa transferencia de conocimiento hacia las entidades sea más expedita, y fluya permanentemente. Eso sin duda es clave. Entonces, todo lo que desde las organizaciones sociales y de cooperación se pueda hacer en ese sentido será muy valioso. Y finalmente, digamos, la recomendación es cómo entre todos seguimos trabajando para cerrar las brechas que hoy tenemos. Alejandro hablaba desde la naturaleza, desde los productos de crédito, en herramientas, digamos, garantías que de alguna manera apalanquen la colocación de crédito. Si nos juntamos alrededor, por ejemplo, de ese propósito y logramos desarrollar y diseñar en conjunto, con cooperación, con organizaciones sociales, elementos, garantías que permitan a las entidades con mayor nivel de confianza salir a colocar la oferta de crédito, creo que eso va a acelerar también la adopción y la inclusión, porque como bien lo mencionaba Magret, tenemos que evolucionar de la inclusión no solo vista desde la tenencia de producto, sino desde el uso y profundizarla además para que no se quede solamente en unos productos transaccionales de ahorro o transaccionales más bien y se complementen con ahorro efectivo, se complementen con una oferta de crédito consolidada. Entonces, poder poner el foco en esas brechas que hoy tenemos, en esos desafíos que tenemos por resolver, mantener la conversación y unir, ser ese puente, digamos, entre las entidades y estas organizaciones comunitarias y sociales de base que tienen ese conocimiento para que esa transferencia de conocimiento sea más fluida, creo que eso aporta un montón, digamos, a la consolidación de la inclusión financiera de los migrantes. Muchas Da- gracias. Dani, si me permites, quisiera comentar sobre lo que acaba de decir Arly. Yo pienso que, o desde nuestra perspectiva más bien, hay dos cosas que creo que son supremamente importantes desde el sector social que contribuyen a la inclusión financiera y es por un lado todo el trabajo que se realiza en las líneas de empleo y emprendimiento, porque como veíamos al principio, el hecho de que una persona tenga un empleo formal y esté siendo apoyada en su emprendimiento con formaciones, capital semilla y demás, pues soluciona una de las barreras estructurales pues, de las que conversábamos al principio. Entonces pienso que ese esfuerzo que hacen desde el sector social, no sé si se los reconocen lo suficiente, pero pues acá se los reconozco, pienso que es fundamental, que están cambiando vidas, están construyendo proyectos de vida y eso por nada del mundo lo podemos desmeritar, por una parte. Y por otra parte, y ya siendo más estratégicos, pienso que hay una cosa que es fundamental y es algo de lo que Magreda hablaba. Nosotros desde el laboratorio, desde el año pasado, estábamos buscando la manera de poder capitalizar todo el apoyo que la asistencia humanitaria está entregando, tanto en efectivo, como Magret lo estaba hablando, como en capital semilla, y como toda esa información que se puede construir alrededor de estos temas puede nutrir el historial crediticio, que es otra de las barreras estructurales que estamos teniendo desde la industria. Y lo habíamos hablado con diferentes ONGs y no habíamos encontrado el camino y acá no puedo sino pues felicitar y pues
Magret, mejor dicho, toda mi admiración porque pienso que ese es el camino, porque es una manera de poder recoger información y entregársela a la industria para que la industria pueda atender. Es que nosotros no podemos atender sin información. No es solamente o sea, mejor dicho, no tiene nada que ver con que seamos odiosos o inalcanzables o no, no, es un tema de regulación que tenemos que cumplir. Entonces, como también capitalizamos todo eso que se está haciendo, esos esfuerzos enormes de la asistencia humanitaria, la traemos, la volvemos cifras, la volvemos información y eso se va a traducir en productos bancarios. Además, en productos bancarios que, como mis compañeros y Magret también lo está mencionando, son productos bancarios que atienden efectivamente la necesidad de la población. Los productos de depósito son la puerta de entrada, pero de ahí en adelante, es decir, hablemos de remesas, hablemos de todo lo que se nos viene, lo que se nos viene de aquí en adelante para personas que están siendo involucradas dentro del sector bancario y cómo podemos nosotros contribuir a su proyecto de vida, y permitirles florecer en el país en el que eligieron quedarse, ¿no? Entonces pienso que esa es otra arista que es muy importante que sigamos trabajando y más bien es ofrecerle a Magret todo nuestro apoyo, para que pues el trabajo que ella está haciendo pues siga floreciendo y mejor dicho, creo que ese es el futuro. Pues. Cami. Muchísimas gracias, de verdad yo me siento muy feliz, me voy pero supremamente feliz de este panel. Solamente quería dejarles este dato. El 72% de las ayudas humanitarias que se entregaron con el COVID no pudieron ser rastreadas. Y esa es una de las barreras por las cuales USAID decide no más, ¿no? Entonces, definitivamente es eso, transformar esa ayuda humanitaria en desarrollo sostenible por medio de la entrega de un recurso inicialmente con acceso a productos financieros acompañados de operadores financieros que quieran construir historiales crediticios para este tipo de población, integrar productos y servicios para este tipo de población y generar desarrollos sostenibles. No podemos dejar a las poblaciones solamente con ayudas humanitarias porque cuando pasan los 6 meses y se acaba la ayuda humanitaria, la persona vuelve a la misma condición en la que estaba inicialmente. Y lo que quieren los donantes en el mundo definitivamente es poder generar pisos que permitan que las poblaciones sigan desarrollándose en lo que sea que se quieran desarrollar en ese país donde se quiere ubicar. Muchísimas gracias a Fundación Capital, a mis panelistas tan queridos, todos que los amamos, todos nos queremos mucho, siempre nos encontramos en varios espacios, a nuestros compañeros de ACNUR que los queremos muchísimo también. Muchísimas gracias por esta iniciativa Fundación Capital como siempre. Y pues aquí desde Avance con todo el amor y el corazón, solamente los que conocen esta historia saben todo el trabajo que hemos venido haciendo con esto, con las uñas, porque realmente hemos trabajado con toda la necesidad generando este espacio y aquí estoy para co-crear con todos los que quieran trabajar con nosotros y pues con toda la disponibilidad. Muchas gracias por el espacio. No, mil gracias a ustedes. Y bueno, ya se nos pasó un poquito el tiempo, pero Daniela, dale. Qué pena. 30 segundos. Valentina hizo una observación clave y no puedo dejar pasar el foro para resaltar lo que Valentina mencionaba. Miren, cada una de las entidades con las que nosotros conversamos, que están trabajando en proyectos de empleo, en proyectos de emprendimiento, impulsando mujeres, jóvenes, no importa, digamos, al final que están trabajando con 100, con 50, con 200 personas migrantes para formalizar sus emprendimientos. No importa si están en etapa de subsistencia, no importa si son emprendimientos consolidados, pero que les falta formalización. Miren, cada persona o cada emprendimiento que avanza de manera técnica, que formaliza su emprendimiento, comienza a ser un emprendimiento, una persona a la que se le facilita el acceso a las entidades, a la que se le facilita el acceso a recursos de crédito. Entonces, de verdad que es un esfuerzo súper importante que hay que mantener y amplificar, porque justamente esas debilidades en formalización, en temas tan sencillos como trabajar para que los ingresos de cada uno de esos negocios entren a esa billetera digital, entren a esa cuenta de ahorro, cosas tan sencillas como esa, que desde el acompañamiento técnico de las organizaciones sociales y de cooperación están haciendo en terreno, sí transforma las vidas y sí transforma sus emprendimientos y sí los apalanca a crecer. Entonces, sí tenía que resaltar
ese comentario de Valentina súper al lugar, porque creo que ahí está jugando un papel muy importante. Muchas gracias y aprovecho para agradecer por la invitación a participar en este espacio y bueno, encantado de compartir panel con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Arly, Vale y Magret por eso que dicen, y creo que se complementa con lo que nos contaba Alejo sobre cómo Fundación Capital, ACNUR y pues muchas otras organizaciones del sector social están trabajando para poder impulsar esa inclusión, y pues hablamos de integración económica y financiera, ¿no? Porque finalmente van de la mano una cosa con otra. Entonces, ya para dar cierre y mencionar así muy rápidamente, porque no quisiera dejar pasar las personas que han estado participando muy activamente en el chat, han dejado preguntas. Veo que hay, desde ProPacífico nos están diciendo que tienen iniciativas y que nos gustaría hablar con algunos de nosotros para poder ver cómo podemos trabajar juntos. Hay personas también migrantes o con doble nacionalidad, Juan Felipe Rodríguez, Fernandi Rojas, que están trabajando o que al final en este tipo de conversaciones encuentran una forma en la que se motivan para ver cómo trabajamos conjuntamente para esto. Entonces, les responderemos ahí en el chat para ver cómo nos podemos poner en contacto con ustedes y ver cómo trabajar conjuntamente. Y Carlos Parra nos hace una pregunta que lamentablemente creo no tiene respuesta, pero si hay información cuantitativa acerca de cuál ha sido el impacto directo del costo de la consulta de datos como barrera de inclusión financiera de la población migrante. Creo que ese es un debe, o yo no he visto nada de información cuantitativa que trate de estimar ese impacto, que sin duda es una de las barreras grandes que hemos venido resaltando, creo que todos los actores que estamos aquí presentes desde hace varios años. Pero bueno, entonces quisiera que para el cierre de este espacio le demos la bienvenida a María Isabel Santa Cruz. Ella es asociada de Soluciones Duraderas de ACNUR Colombia. María, bienvenida. Y ella nos trae como una reflexión así de cierre de todo lo que ha sido este espacio. Adelante. Gracias, Daniela. Bueno, primero agradecer a Fundación Capital por promover este espacio de diálogo, de encuentro. Agradecer a los panelistas su conocimiento, la sensibilidad con la que transmiten, todo el trabajo que están llevando a cabo para lograr la inclusión financiera de la población refugiada, desplazada y de acogida. También agradecer muy sinceramente por haber hecho este espacio en una fecha que para nosotros es sumamente especial, que es el 20 de junio, donde conmemoramos el Día Mundial del Refugiado y del Desplazado, donde conmemoramos toda su valentía, su resiliencia y la búsqueda de soluciones que ellos y ellas promueven en los países de acogida. Bueno, primero comentar que la inclusión financiera constituye como un componente esencial de la integración socioeconómica de las personas refugiadas, migrantes y las comunidades de acogida. También mencionar que el acceso equitativo a los productos y servicios financieros adecuados y seguros no solo promueve la autonomía y la autosuficiencia y la resiliencia de las poblaciones desplazadas, sino que también fortalece la cohesión social, el desarrollo económico y lo que nosotros como ACNUR mencionamos de manera reiterativa, que es la integración local de la población a las comunidades de acogida. En Colombia, la inclusión financiera se consolida como un catalizador clave para la integración económica de la población refugiada y migrante. Enfatizamos un poco en la población refugiada, migrante venezolana. La ausencia, por el contrario, lo que logra es obstaculizar de manera significativa el acceso a las oportunidades de empleo formal, de desarrollo de iniciativas de emprendimiento, como lo comentábamos, como medios de vida. Y es importante destacar que en el contexto colombiano, contar con una cuenta de ahorros, algo tan puntual como lo habían mencionado todos los panelistas, en una entidad financiera es un requisito casi que indispensable para vincularse laboralmente en el sector formal, lo que nos refuerza pues la urgencia de empezar a trabajar sobre esas barreras que están obstaculizando el acceso a los derechos financieros en su integralidad. Bueno,
En esa lógica, nosotros reafirmamos la relevancia de mantener y profundizar los espacios de articulación interinstitucional, como la mesa de integración de inclusión financiera en la que nos encontramos todos quienes estamos aquí participando, que permiten una respuesta institucional coordinada desde los distintos sectores donde ahí nos encontramos y que refuerza y consolida y permite esa incidencia. Em, También la acción conjunta de actores humanitarios, gubernamentales, de desarrollo para superar, pues que son claves para superar situaciones de tipo normativo, situaciones de tipo, como lo han venido mencionando, puntuales que no permiten que la inclusión financiera y el ejercicio de los derechos financieros sea integral. En este momento, como lo han mencionado todos los panelistas, se ha avanzado de manera significativa, pero debemos seguir trabajando para que la población refugiada, la población desplazada y la población de acogida puedan hacer un uso efectivo de esos derechos financieros. Bueno, desde ACNUR queremos destacar el compromiso con el enfoque de soluciones duraderas desde el fortalecimiento de las alianzas estratégicas y la promoción de las políticas públicas inclusivas, que son pilares fundamentales para avanzar hacia una inclusión financiera efectiva, sostenible. Solo estamos convencidos que solo mediante el trabajo articulado y coherente, sostenido y con sensibilidad sobre el contexto que tenemos, podremos generar cambios estructurales y que garanticen que ninguna de las personas de la población refugiada, desplazada o migrante se quede atrás en el ejercicio de los derechos financieros y logre mediante estas acciones tener una inclusión y una integración local más efectiva a las comunidades de acogida. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón desde ACNUR extendemos un agradecimiento gigantesco a Fundación Capital, a los panelistas. Esperamos continuar en este trabajo por la inclusión financiera, por la búsqueda de soluciones y por la integración local de la población refugiada, desplazada y migrante. Cambio. Mil gracias, María. Bueno, no, creo que ese es el maje clave y cómo nos une esa visión y ese interés por generar una inclusión financiera plena, ¿no? Y una inclusión económica, integración como en su generalidad hacia esta población y qué mejor día que hoy para que sea una excusa para recordarlo y conversarlo. Bueno, no, mil gracias a todos los panelistas, mil gracias a todas las personas que hicieron parte de la organización de este espacio. Esta conversación sigue activa y seguramente estaremos promoviendo más espacios como este para que sigamos conversando sobre lo que hace falta, sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Y a las personas que nos acompañaron hasta esta hora, mil gracias. Esperamos que haya sido información muy valiosa para todos y todas. Solo quisiera pedirles a las personas, a los panelistas, si pueden sonreír 2 segundos porque nos van a tomar una foto. Bueno, espero que ahí ya lo hayan tomado. Y nada, les enviaremos a los correos a todas las personas las memorias de este evento y los estaremos invitando a cosas que hacemos en el día a día por este tema, entre ellos estudios, eventos, programas que estamos promoviendo. Les enviaremos a sus correos información relevante para que quienes estén del otro lado y interesados en sumar y aportar en este tema puedan hacerlo juntos con nosotros. Mil gracias a todas y esperamos verlos en una próxima ocasión.